Hoy estamos hablando de el reino de Dios y cómo nosotros nos ha llamado Dios a ser mayordomos de su reino. Y la semana pasada estuvimos hablando del tiempo. ¿Quién tuvo tiempo esta semana? A ver. 24 horas, ¿quién tuvo 24 horas al día? Todos tuvimos. Y hay gente que dice, me gustaría que el día tuviera más horas. ¿Para qué? ¿Para trabajar o para dormir o para qué? Y para muchos sería más tiempo que desperdiciar. Y la pregunta que nos hicimos la semana anterior es, ¿qué hago o cómo invierto mejor el tiempo? ¿Cómo invierto mejor el tiempo? Y yo no sé si usted, pero lo que está de mi parte, yo creo que puedo invertir aún mejor mi tiempo. Hay muchas horas que se pierden en la semana. Así se pierden. Como hay mucho dinero que se pierde en la semana, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Hay muchas maneras de perder dinero. Muchas. Y hay muchas maneras de perder el tiempo. Invertir mal el tiempo es perderlo. Invertir mal el dinero es perderlo. Invertir más nuestra energía, nuestras capacidades, etcétera, es perderlo. Y la cosa es que en esta tierra solamente tenemos una vida. Yo sé que algunos dicen que hay muchas que se reencarnan, pero eso no existe. La Biblia dice, la palabra de Dios, del único Dios verdadero, dice, está establecido los hombres que mueran una sola vez, por lo tanto que vivan una sola vez. El que muere una sola vez es porque vivió una sola vez. Y el 12 de enero del 2014 no va a regresar. No vamos a dormir esta noche y abrir los ojos y de repente amanecer en el año 2001, lunes 13 de enero. Para empezar, porque el lunes 13 de enero, más bien el 13 cayó en otro día, no el lunes. No va a pasar, ya no va a volver. No va a volver. El tiempo es un recurso. Es un recurso valioso. Muy valioso. Es como el dinero es un recurso. Una propiedad es un recurso. Mi energía o mi edad es un recurso. Mis relaciones, mis amistades, mi familia, cuantas cosas Dios me ha dado son recursos en mis manos para administrar. Soy mayordomo de ellas. Por lo tanto, soy responsable de ellas porque hay un dueño. Y el dueño tarde o temprano, más bien temprano, va a venir a pedirnos cuentas. ¿Recuerdan la historia de Lucas 10, 38 a 42? Vamos allá. Lucas 10. Yo ya acepté que no veo bien, miren. Ya tengo una Biblia de letra grande. Lo que no acepto son los lentes. Pero en Lucas 10:38, miren qué bien se ve esta Biblia. Bueno, vamos a brincarnos esa parte, por favor. Porque ya lo vimos la semana pasada. No era Lucas, era otro pasaje. ¿Se acuerda usted cuál pasaje era? ¿Mateo qué? 25. Mateo 25, ¿verdad? No era Lucas. La parábola de los talentos, ¿recuerdan? Mateo 25, 14 al 30. Es largo. Voy a leer los primeros versos que dicen así. 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y ahí vamos a dejar, ya lo explicamos. Vino el señor y arregló cuentas con ellos. Dice la escritura, mis hermanos, que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, lo que sucedió ahí en esta parábola va a suceder en verdad con cada uno de nosotros. Dios nos va a llamar uno por uno y nos va a pedir cuentas de lo que nos dio Dios para administrar. ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio para administrar? Decíamos la semana anterior que lo importante de nuestra vida y de nuestro tiempo es que lo invirtamos correctamente. Y una manera de invertirlo correctamente es saber en qué posición personal, en qué posición espiritual, en qué posición moral, etcétera, 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 emocional, voy a invertir mi tiempo, y especialmente en el ámbito espiritual. ¿Cómo estoy yo a la hora de invertir, a la hora de usar este precioso recurso que es el tiempo? En 1 Corintios 2:14 nos habla de un tipo de hombre. Y lo que estamos hablando aquí es que lo importante es que invirtamos la vida como un verdadero creyente. Que de verdad Dios nos encuentre, si este año nos va a venir por nosotros, o este año Él regresa, que nos encuentre viviendo como verdaderos creyentes en Él. Porque hay creyentes incrédulos. Hay creyentes que no le creen. Porque cuando no hacemos lo que Él dice es que no le creemos, ¿verdad? Creemos a alguien más, o nos creemos, o nosotros mismos nos creemos las cosas, pero no le estamos creyendo. 1 Corintios 2:14 que hemos citado dice así. ¿Lo tienen? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y de esto ya lo hablamos la semana pasada. Pero en el mundo hay 3 tipos de creyentes, vamos a decirlo de esta manera. ¿Y cómo sabemos qué tipo de creyentes somos? Porque lo más importante es saber yo mismo cómo soy yo, ¿verdad? Un creyente, el tipo de creyente que somos, se hace evidente por la conducta que tenemos, por cómo nos conducimos, simple y sencillamente, ¿verdad? Y el primer creyente que habla la escritura en 1 Corintios 2:14 es el hombre natural. El hombre natural son personas que creen en cualquier cosa, o no creen en nada, o creen en Dios, o creen en dioses, o creen en el hombre, o creen en cualquier cosa, o no creen. Y si creen en Dios, creen entre otras muchas cosas que también creen. Son personas que aún no son salvas. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Y solamente tienen una vida natural. No tienen vida espiritual. Porque escúcheme, precisamente eso fue lo que primeramente perdieron Adán y Eva cuando pecaron. Perdieron la vida espiritual. La vida física no. La vida física la perdieron mucho después, porque usted ve que Adán vivió muchos años. Muchos años. Pero en el momento en que ellos cayeron en pecado, murieron espiritualmente. Entonces todos los seres humanos a partir de ese momento nacemos con vida física, pero aún no tenemos vida espiritual.
Y es precisamente por lo cual Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida. Diríamos, pues si estamos vivos, ¿cómo vienes para darnos vida? Pero hablaba de vida espiritual, de vida eterna. Los otros creyentes, vamos a 1 Corintios 3, 1 al 3, ahí poquito adelante. 3, 1 al 3 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En otras palabras, les está diciendo: ¿no sois carnales y andáis como el hombre natural? ¿Te pareces al hombre natural? Aquí habla de creyentes carnales. Este tipo de creyentes creen, pero creen a su manera. Luego la frase que dice así: a como Dios le dé a entender, no es cierto, es falsa. Porque Dios nos da a entender otra cosa. Dios nos da a entender a través de su palabra, y esta es fija, no va cambiando dependiendo de la persona, es fija. Entonces esa frase, hay como Dios te da a entender, no es correcta, porque entonces tendríamos que sujetarnos a la palabra de Dios, tendríamos que conocer la palabra de Dios. Pero el hombre carnal o el creyente carnal, él cree a su manera. Son de los que todavía rezan y dicen: es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y ese otro versículo bíblico que dice: el que madruga, Dios lo ayuda. Y puros de esos versos que no existen. En eso fundamenta su vida espiritual. Creen a su manera, pero el problema es que al creer a su manera, viven para ellos mismos. No viven para el que murió y resucitó por ellos. Viven para ellos, con las ideas de ellos. Y a las cosas espirituales no le dan mucha importancia. Y como no le dan mucha importancia a las cosas espirituales, entonces no sucede lo que David está tratando de hacer con los muchachos cada 2 semanas, que crezcan. No crecen. Y el primero que se tiene que dar cuenta es esa persona que no está creciendo, que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, que es algo tan valioso que Dios nos dio, que seguimos en las mismas, y peor, empezamos a empeorar. Porque el que no avanza, ¿qué hace? Retrocede. Retrocede. El que no está constantemente arreglando su casa, ¿qué le sucede a su casa? Se deteriora. Nosotros tuvimos muchos años una casa en Hermosillo hasta que terminamos vendiéndola. Pero ¿qué cree? Cada vez que volvía estaba más bonita. Cada vez que volvía estaba mejor pintada, mejor barrida. Todo estaba más nuevo, todo. ¿Me lo cree? No. Volvíamos a reparar, a arreglar, a invertir hasta que nos cansamos. Entonces, dice Gálatas 5, 16, hablando de este tipo de personas, de estos tipos, son cristianos, creen en Cristo, pero otra vez, a su manera. Viven la vida cristiana a su manera. Obedecen, pues si saben poco, pues a su manera. Y en el versículo 16 de Gálatas 5 declara: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley.
y luego habla de las obras de la ley. En otras palabras, el cristiano carnal está incurriendo constantemente en alguno de estos tipos o características de la carne u otras, porque no son las únicas. Y dice ahí el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Empieza hablando de cuestiones de pecados sexuales. Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que en la Biblia no conocían el etcétera, ¿verdad? Y entonces le pusieron y cosas semejantes a estas. Así, en alguna de estas cosas, el cristiano carnal se involucra. ¿Por qué? Porque no le da importancia a las cosas espirituales. Y al no darle importancia, no crecen, no maduran. En cambio, el versículo 22 en adelante habla del fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en otra versión dice, y contra tales cosas no hay quien juzgue. No hay quien diga, ay sí, qué paciente. Peca de paciente. O peca de pacífico. O peca de gozoso. O peca de amoroso. O peca de tanta fe. Ay sí. ¿Cuánta fe tiene? Hipócrita, ¿no? Dice, no hay quien juzgue esto. No hay quien señale. No hay quien diga, eso está mal. No hay. Porque son las obras del Espíritu. El tercer tipo de creyentes que pueden invertir su vida de esta manera es el espiritual. Vamos de regreso al capítulo 2, versículo 15. Y ahí dice el 15 y el 16 estas palabras. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado ¿de quién? De nadie. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, el cristiano espiritual es aquel que está cargando su vida de la mente de Cristo, de la palabra de Cristo, del mensaje de Cristo. Y entonces la mente de Cristo ha llegado a ser su propia ¿qué? Mente. Ahora piensa como Cristo, juzga como Cristo, habla como Cristo, cada día se parece más a Cristo. ¿Recuerdan lo que le dijeron a Pedro y a otros cuando se acercaron? Ustedes andaban con el Mesías, con el Maestro. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que sabes tú que andábamos con él? Y la gente dijo, porque su manera de hablar los delata. Hablan como él. Un día en Hermosillo era director de educación cristiana del colegio Maús y llegó una persona de un centro cristiano por ahí y un muchacho de ellos que había salido de drogadicción y pandillas empezó a hablar ahí enfrente y digo, jóvenes, este día, gloria al Señor, quisiera decirles gloria al Señor, que Dios me rescató, gloria al Señor, y así, ¿verdad? 3 palabras, gloria al Señor, y 3 palabras, gloria al Señor. Y dije, pues ¿cómo es que habla así? Y luego ya llegó su pastor y se subió y jóvenes, gloria al Señor, estamos bien felices, gloria al Señor. Ah, bueno, pues de ahí está igualito. Tenía también un niño cuando daba clases a 3er grado y el niño arrastraba una piernita cuando caminaba. Dije, este niño se accidentó o algo. Y resulta que su papá traía a él y a 2 más en una moto a la escuela. Él era repartidor en un tiempo, o cobrador, y se accidentó, y entonces se fracturó la pierna y él arrastraba. Y el niño creció viendo a su papá caminar así, y él también la arrastraba. Él no tenía ningún problema, pero caminaba como el papá. ¿Ya has visto cómo camina Jeremiah, verdad?
Pero él no se accidentó. La mente de Cristo. ¿Cómo pensar como Cristo? ¿Cómo juzgar como Cristo? ¿Cómo hablar como Cristo? ¿Cómo sentir como Cristo? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué bendición! Esta persona con esta mente reprobada, caída, Dios le rescata, le da su espíritu y le da la capacidad ahora de poder tener la mente de Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos la mente de Jesucristo, entonces nuestros actos cambian y nos convertimos día a día en personas que tenemos una vida espiritual y no carnal. Y entonces desde los cielos Dios puede decir como hijo de Jesús: he ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces llegamos a complacer cada día con nuestra vida a Dios, y Dios se complace de nuestra vida. Es como le honramos, es como le glorificamos. Y no es que seamos perfectos, solo hay un perfecto, que es Jesús. Eso es lo que busca el hombre espiritual, que cada día mejora su vida, no empeora. Y solamente un poco más cada día. Los creyentes espirituales son los que se esfuerzan para mantener una profunda comunión con Dios. Se esfuerzan porque no es fácil. El mundo y sus quehaceres nos atraen, ¿verdad? Nos envuelven. Ni siquiera a veces podemos cumplir las cosas básicas del hogar, o no podemos cumplir con las amistades, no podemos cumplir suficientemente con el trabajo, no podemos cumplir con nuestra salud, no podemos cumplir con muchas cosas porque andamos corre y es tiempo de dejar de correr tanto, ¿verdad? De eso hablábamos el fin de año en el mensaje. Lo importante es estar quietos. Dios quiere darnos tranquilidad, pero nosotros la dejamos en cualquier esquina. No hay tranquilidad. Hay pura aceleración. El mundo está loco, por eso corre así, y nosotros no estamos locos, más que por Cristo. Y debemos de buscar ir a la velocidad que Cristo nos marca, no el mundo. No el mundo. Si en algo tenemos que mantenernos y esforzarnos y mantenernos es en tener una más profunda comunión con Dios. ¿Por qué esos hombres comunes y corrientes, más corrientes que comunes, cambiaron tanto? Porque anduvieron con Jesús. Gloria a Dios. Ya estaban irreconocibles. Ustedes andaban con Él. Oh, no, no es cierto. Claro que sí. Su manera de hablar los delata. Mis hermanos y amigos, que nuestra manera de hablar nos delate. Que nuestra manera de trabajar nos delate. Que nuestra manera de comunicarnos con otros, de servir a otros, nos delate. Nos delate, pero que nos delate que de verdad seguimos a Jesús. Amén. Que la manera en que realmente amamos a los demás nos delate. Y no podemos ocultarlo. Pero ¿de dónde va a salir eso? ¿De dónde vamos a nutrirnos de eso? ¿De dónde vamos a ser transformados de esa manera? Es unidos a la vid verdadera. Nosotros somos pámpanos. Él es la vid verdadera. Pero si un pámpano se corta y es echado fuera, se seca, ya no se nutre de la savia de la vid. Pero así como es la vid, así es el pámpano. Y ese es el fruto que da. Unidos a Cristo, damos el fruto de Cristo. ¿Lo cree usted? ¿Y cómo podemos entonces tener comunión con Dios? Pues a través de los medios que Dios nos dio. No es consultando a los astros que vamos a tener comunión con Dios. No.
No es así ni de otra manera. A esto le podemos llamar disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales son disciplinas que Él mismo nos ha dado. No las he inventado yo, no las ha inventado el hombre. No le dice Dios, te voy a decir cómo me voy a comunicar contigo, ponme atención. No, sino que Dios nos ha dicho cómo Él quiere que nos comuniquemos con Él. Cómo es que nos vamos a conectar con Él. Él es el que dice, porque Él es el Señor. Nosotros somos sus siervos. Él es el pastor, nosotros ovejas de su prado. Y Él ha dicho, y Él nos ha dado, nos ha entregado disciplinas espirituales. Una de ellas, oración. Oración. ¿Por qué insistimos en esto que hemos estado haciendo por los últimos 7, 8 meses en Pan de Vida? Orar juntos. Porque estamos juntos, estamos en armonía. La Biblia habla de dos tipos de oración. La oración privada, la oración personal, que tiene una gran relevancia, gran importancia, pero que también habla de la oración pública, de la oración de grupo, de la oración de iglesia, de la oración de equipo. Cómo Dios envía muchas bendiciones a través del orar juntos, del sumar esfuerzos, deseos, corazón, intenciones, energía, y entonces juntos le oramos a Dios. Usted lee el libro de los Hechos y se va a dar cuenta cuántas cosas grandes pasaron cuando la iglesia estaba junta orando. ¿Usted quiere estar ahí? Porque cuando pasó algo extraordinario en una ocasión, había uno que faltó. ¿Quién era? Tomás. Y Tomás no creía. ¿Por qué no creía? Porque no había estado ahí. ¿Y quién estuvo con ellos? Jesús. Pero Tomás, que no estuvo ahí, no lo creía. Mentiras. Yo no les creo. Yo solamente les voy a creer si lo veo y meto mi dedo en sus huecos, en sus llagas. Si meto mi mano en su costado, voy a creer. Así es la doctrina tomasiana. Muchos siguen la doctrina tomasiana hasta que vea, creo. Y la doctrina tomasiana la siguen los creyentes carnales, que creen, pero a su manera. Y una de las maneras es, yo creo, si veo. Si veo. Entonces la oración es una de las disciplinas espirituales. La lectura de la Biblia. ¿Cómo voy a seguir un mandamiento que no conozco? ¿Cómo voy a tener convicción de su palabra y de confiar en ella y obedecerle a ella cuando el mundo afuera me grita, por todos lados me bombardea, que haga algo totalmente diferente a lo que Dios dice, o no? ¿O usted prende el televisor para servir a Dios? ¿O prende el televisor para que la doctrina del televisor, para que la música y la película y la novela y los comerciales y las noticias y todo eso me lleven a Cristo? Claro que no me llevan a Cristo, me alejan de Cristo. Y si no estoy maduro, me engancho fácil. Si soy un pez como esos peces, ¿verdad? Que si le tiras a tu nule lo agarra. Lo que sea, lo que se mueva lo agarra. Poco inteligente el pez. Si no tenemos un ancla fija, si no seguimos un faro firme que en los momentos de oscuridad nos alumbre el camino, dice Santiago que entonces nos convertimos en personas que seguimos cualquier viento de doctrina. A donde sopla el viento, allá voy. Hay gente que empieza cristiano el domingo, ya por la tarde es testigo de Jehová, el lunes ya es mormón, el martes vuelve al catolicismo, para el miércoles ya es un hereje, y así sigue, y el domingo quiere otra vez de Dios. ¿Por qué? Porque no está firme
anclado en la palabra de justicia. No abre su Biblia, no la lee, no le dice a Dios, háblame en tu palabra. Jamás la ha leído completa. No tiene una manera, no sabe cómo hacerlo. Y si quiere saber cómo hacerlo, pregúnteme. La asistencia fiel a la iglesia. ¿Quién inventó esto? Pues es cosa de Dios, no es cosa de nosotros. El pueblo de Dios tiene que estar junto. Necesita nutrirse, necesita la coinonía, la compañía. Lo que dijo David es muy cierto. Hemos vivido y se extraña a veces crecer como una familia. Todavía México une más a la gente. Y no es que estemos metidos unos con otros todo el día. Hay que hacer muchas cosas allá afuera. Y necesitamos compartir el evangelio a los que no creen. Así como vamos a invitar a alguien de la iglesia, algún hermano, también hay que invitar a alguien que no conoce a Cristo, pero que puede conocer a Cristo. ¿Para qué? Para que podamos mostrar a Jesucristo en nuestra vida. Que nos delate nuestra vida, que nos delate nuestro hogar, que nos delate la familia, que nos delate la manera en que tratamos a los demás. Que puedan ver que en verdad allí hay vida en Cristo. Leer la Biblia, asistir regularmente a la congregación y sobre todo, como dice Gálatas 5, 22 al 25, vivir en los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿No queremos esto? ¿No queremos esto? ¿O queremos lo contrario? El fruto del Espíritu es amor, lo contrario ¿qué es? Odio. Y recuerdan, el fruto de la carne es que enemistades, pleitos, iras, contiendas, odios. Gozo. ¿Qué es lo contrario del gozo? Tristeza, infelicidad y todas sus amigas, que la depresión, que la esta, que la otra, que todas sus amigochas. ¿Verdad? Porque no vienen solas. Vine a comer como invitaste, vine, pero también traje a mis amiguis. Y un montón, ¿verdad? A comernos, no a comer, a comernos. Es importante ver que hay que edificar la vida sobre valores espirituales. Y esos valores espirituales no los vamos a encontrar en el último cereal que salió de la Kellogg's o cualquier otra marca. No se encuentra tampoco en el bote del Kentucky Fried Chicken. Los valores espirituales se encuentran en la palabra de Dios. No los inventó el hombre. ¿Cómo cuáles? La honestidad, la tolerancia, la libertad, la solidaridad, la bondad, la igualdad, el amor, la justicia, la lealtad, etcétera, etcétera, etcétera. Se conocen y se aprenden y se viven aquí, en la palabra de Dios. Son cosas que Dios nos dio. Son valores espirituales. El mundo no los tiene. Y los cambia. La Biblia habla de dos tipos de personas que edificaron su casa. Uno sobre la arena y otro sobre la roca. ¿Y por qué lo edificó sobre la arena? Pregúntese por qué. Pues que construyó casa de playa. A lo mejor. Es lo que quería, era diversión. Lo edificó sobre la arena. Esto significa que no le importaba esforzarse. Qué flojera hacer un hoyo, ¿verdad? Excavar, meter piedra. Ah, no. Así nada más por encimita. O como decimos muchos, especialmente los mexicanos, hay por mientras. Hicieron una casita por mientras. Y mientras pasaron 40, 50 años, ¿verdad? Por mientras. Voy a agarrar este trabajo por mientras. Nunca cambió de trabajo. Fue por mientras. ¿Mientras qué? ¿Mientras qué?
Porque no le quiso dedicar tiempo a esforzarse y edificar sobre la roca. Porque es más duro. Desbastar el cerro es más duro. Picar piedra es más duro. Ahora que fuimos a San Luis a sepultar a una tía, el cuerpo de una tía, porque ella era creyente, gracias a Dios, por fin vi lo que era 3 metros bajo tierra. Como ahí es pura arena, era un tremendo hoyo. ¿Qué es eso? Gracias a Dios me permitió llegar cuando la estaban bajando. Y dijo una de sus hijas: párenlo para que Manuel, aunque a mí me dicen de otra manera, no voy a decir cómo, para que la vea. La abrieron y se veía preciosa mi tía, casi 90 años. Murió en paz, tranquila. Pero lo más importante no es cómo parecía su cuerpo, murió en el Señor. Y en ese hoyo cabían como 5 ataúdes o 6, profundo. En mi pueblo, ¿verdad? Así es. En el pueblo de mi esposa casi le cortan la nariz a la gente para que quepa o le ponen la cabeza de lado así para que esté chaparrito el ataúd, ¿no? Porque cuando le ponen el pedazo de lápida esa que le ponen arriba, cuando le van a echar el cemento, porque aplastan el ataúd, lo abollan, porque está duro el terreno ahí, está duro. Ahí sí se puede construir sobre la roca. A buenos y malos nos va igual, el río corre igual, tiembla igual para todos, viene la lluvia para todos. ¿Cuál fue la diferencia entre esas dos casas? ¿Por qué una permaneció de pie y la otra se cayó? Lo mismo los atacó a los dos, las mismas cosas, y el mismo sol sale sobre buenos y malos, ¿no es cierto? Los buenos nos enfermamos y los malos también. Los buenos tenemos hambre y los malos también. Los buenos somos guapos y los malos todo es igual, nos da calor igual a buenos y malos, ¿verdad? Igual, es igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando aquello pasa estamos firmes y el otro no. Ay, es que somos algo especial. Bueno, para Dios, pero en realidad somos igual que todo mundo. La dicha y la ventaja es que tenemos a Cristo. Y la gente también lo puede tener. También. La roca representa la constancia, el esfuerzo, lo profundo de Dios. Si vamos a conocer a Dios, vamos a conocerlo profundamente. Si vamos a adorar a Dios, vamos a hacerlo con todo el corazón. Si vamos a gritar un aleluya, vamos a hacerlo de corazón sincero. Si vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de verdad de Él y no de religión ni de nosotros. Es tiempo de profundizar, es tiempo de dejarla, de vivir en trailer espiritual. ¿Sabe lo que es eso? Peor es motorhome. Y ahorita estamos aquí, mañana estamos allá. La trailer toda se dificulta más para moverla. Pero cimentados y edificados en Cristo, no nos movemos de ahí porque estamos en la roca firme. ¿Y quién se va a mover de la roca firme para andar en ruedas? Nadie con juicio. Lo profundo de Dios. Son personas que no se conforman con una religión. Hay mucha gente que con eso se conforma, con tener religión. Dicen: hay que llevar a mis hijos, hay que llevar a los niños a la iglesia para que pues no crezcan como burritos, ¿verdad? De perdida, que conozcan una religión. Eso no es suficiente. El infierno está lleno de religiosos. Y no importa que vengamos a la iglesia bíblica Pan de Vida, podemos tener solamente una religión. Y la religión no salva a nadie ni cambia la vida de nadie. No hay que conformarnos con una religión. Es la persona que fundamenta su vida en principios y valores que el mundo no ofrece, sino que se cultivan
con el carácter de Dios, con el andar con Dios, como anduvieron los discípulos con Cristo. Y al andar con Él, ya jamás fueron los mismos. Jamás fueron los mismos. Y cuando vienen las circunstancias difíciles de la vida, porque a todos nos llegan las dificultades de la vida, ¿verdad? Cuando todo pasa, porque va a pasar, todas las dificultades van a pasar, vamos a estar firmes. ¿Por qué? Porque estamos sobre la roca que es Cristo. Tal vez nos quebró un vidrio, tal vez nos rompió algo, tal vez se voló un poquito de techo, pero seguimos que firmes. Pero se fijan cómo atacan los tornados. ¿Saben? Los tornados en México no harían tanto daño, puro concreto. Si acaso se vuelve el perro, si está flaco, si está gordo no, si es que dejan. Pero aquí todo es de cartón, ¿verdad? Todo es de maderita, se desaparece. ¿Sabe qué queda de pie? Las paredes de block, de ladrillo, ¿se fijan? Pero todo lo demás se va. Déjame terminar con esta historia. Porque es importante, hermanos, alimentar la vida espiritual con la palabra, la oración, involucrarse en el servicio al Señor. Si nos ocupamos en estas cosas, no vamos a tener tiempo para ocuparnos en las cosas de la carne, en pleitos, en iras, en contiendas, en cosas de ese tipo. No hay tiempo. Como cuando alguien siente algo por otra persona mal, una de mis recomendaciones es: ora todos los días por él. ¿Pero cómo? Sí, porque cuando tú empiezas a presentar delante de Dios pidiendo que Dios bendiga a una persona, ya no puedes hablar mal de él, ya no puedes tenerle envidia, ya no, porque cada bendición que recibe, tú eres parte de ella. Ponte a orar por esa persona de todo corazón, bendícela en el nombre del Señor, y tu actitud hacia esa persona va a cambiar. No espera que la persona cambie, tú vas a cambiar.